Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en este día de adoración al Señor. Le alabamos a Él en espíritu y en verdad, y lo hacemos siempre con el gran deseo de cumplir su santa y divina voluntad. Nuevamente quiero decirles que esta es el tercer domingo que ya estamos estudiando el libro de Éxodo, y ahora vamos a comenzar la quinta lección. Esta quinta lección va a partir desde el verso 8 hasta el 10, donde se dice que son esclavizados. Vamos a pedir siempre la dirección de nuestro Señor y después digo más indicaciones. Señor Dios Todopoderoso, gracias por ser hoy un día especial para ti y para nosotros como iglesia. Gracias, Señor, por esta bendición de reunirnos en el primer día de la semana y así cumplir con esta adoración. Hoy lo hacemos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ya he dicho, voy a seguir con la parte donde se habla de que los israelitas son esclavizados, y esto está comprendido específicamente en los versos 8 al 10. Ahorita solo vamos a leer el versículo 8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La llegada al trono de un nuevo rey que no conocía a José probablemente quiere decir que al pasar el tiempo se levantó un rey que no recordaba, o sea, no apreciaba lo que José había hecho, en otras palabras. Y esto, pues, esto es normal. Cuando alguien no conoce la obra que alguien ha hecho, alguien nuevo que llega puede destruir. Esto se puede dar aún dentro del campo de la iglesia. Puede suceder que un predicador con su familia haya echado, hay un dicho que nosotros tenemos, la casa por la ventana para una congregación, pero de repente llega otro predicador y pareciera que aquel predicador no ha hecho nada. Entonces, esta situación se ve acá. Después de todo, lo que nosotros podemos ver es que salvó a toda la nación de sufrir de esos 7 años de hambruna. Ahora la pregunta es, ¿quién fue este rey? Bueno, a pesar de que la respuesta depende de la fecha del Éxodo, de él podemos aseverar 2 hechos. Le digo el primero: Dios no creyó necesario revelarle su nombre a los lectores. Siempre yo diré esto en relación a esta situación. Por ejemplo, hay cosas capciosas. Por ejemplo, ¿quién fue la mujer de Caín? No nos interesa el nombre de quién fue, pero acuérdense que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y Dios les permitió que se mezclaran entre ellos para que la gente pues se reprodujera en aquel tiempo. Entonces, Dios no creyó necesario
revelarle su nombre a los lectores. Y número 2, estaba vivo para el tiempo de la opresión. Sin embargo, este faraón murió antes de la salida. Mire lo que dice Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, en cuanto a la identidad de este faraón, hay por lo menos dos posibilidades principales. Si la fecha tardía para el Éxodo, o sea, el año 1290 antes de Cristo aproximadamente, es la aceptada, entonces el faraón para cuando salió Moisés de Egipto fue Seti I, con ese, Seti I, y el faraón del Éxodo fue Ramesés II. Si la fecha aceptada es la más temprana, o sea, el año 1445 a.C. aproximadamente, entonces el faraón para cuando huyó Moisés de Egipto fue Tutmosis IV, y el faraón durante el Éxodo fue Amenofis II. Algunos creen que este nuevo rey tenía alguna relación con los Hicsos, quienes gobernaron Egipto aproximadamente de los años 1670 a 1550, o sea, gobernaron los Hicsos alrededor de 120 años. Un punto de vista es que la familia de Jacob había sido recibida en Egipto por los Hicsos, que eran semitas. O sea, estaban gobernando Egipto en ese momento. Entonces, cuando alguien no semita, o sea, un egipcio que no conocía a José, llegó al trono, no tuvo una buena disposición para con los israelitas y por lo tanto los esclavizó. Hay quienes han propuesto que el faraón que no conocía a José fue un gobernante hicso, es decir, que la familia de Jacob fue recibido por los egipcios naturales, pero esclavizado por los hicsos. Ustedes recuerden que cuando estudiamos el libro de Génesis, vimos sobre este grupo étnico de los hicsos. Bueno, miren lo que dice Éxodo 1, 8 hasta el 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Faraón dijo que Israel era mayor y más fuerte que los egipcios, esto lo vimos en el verso 9 del capítulo 1, estaba sin duda utilizando una hipérbole, no obstante su temor era real. ¿Por qué digo que estaba utilizando sin duda una hipérbole? Porque quien gobernaba eran los egipcios, y entonces como gobernantes, ¿quiénes tenían las armas? Ellos. ¿Quiénes tenían los caballos? ¿Quiénes tenían las carretas? ¿Quiénes tenían todo el armamento? Eran ellos. Pero
Por eso estoy diciendo, cuando Faraón dijo que Israel era mayor y más fuerte que los egipcios, estaba sin duda utilizando una hipérbole. No obstante, su temor era real. ¿Qué le preocupaba? Algunos eruditos creen que la paranoia de Egipto para con Israel pudo haber sido el resultado de años de invasión por manos extranjeras en el pasado, tal vez los hicsos, lo cual les heredó a los egipcios un temor de ser conquistados otra vez por alguna nación enemiga. Entonces, si una nación enemiga, particularmente una nación semítica emparentada con los descendientes de Jacob, atacaba a Egipto, entonces los hebreos que vivían en medio de ellos podrían unirse a esa nación para vencer a los egipcios. Puede que los lectores se asombren ante el uso de la palabra sabios, y yo les hablo sobre este uso de la palabra sabios dentro del marco escritural. Esta palabra sabios en el idioma hebreo es la palabra chacán, con K intermedia y con M al final, chacán, en el versículo 10. Entonces, ¿cómo era posible que un acto tan infame se asociara con ser sabio? El concepto antiguo testamentario de la sabiduría implicaba la habilidad de realizar una tarea de manera exitosa. Entonces, si bien es cierto que a menudo se asume que la persona sabia es una persona justa, también puede usarse la sabiduría para propósitos infames. Yo le pongo un ejemplo donde la palabra sabiduría aparentemente está siendo bien usada, pero se usa para maldad. ¿Cuál es ese ejemplo? Vámonos al libro de 2 Samuel 13, versículos 3 al 5. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, noten, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, fíjense bien en esto, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces ustedes pueden ver que la misma palabra para sabio se traduce aquí como astuto, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Desde el punto de vista de los egipcios, esclavizar a los judíos era lo sabio, porque les ayudaba a lograr sus objetivos, o sea, les ayudaba a lograr sus propósitos. Ya sabemos que eran propósitos malévolos, ¿verdad? En el versículo 9, Faraón se refirió a los israelitas como los hijos de Israel. En el versículo 12 se les vuelve a llamar hijos de Israel. Sin embargo, en los versículos, póngale cuidado, 15, 16 y luego nos pasamos al 19, miren lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas,
una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Realmente fue una mentira, podríamos decir, piadosa, pero mujer es mujer y la mujer da a luz en el momento que le toque, independiente de la nacionalidad. Pero bueno, aquí se usó este argumento. A algunos de ellos se les refiere como parteras de las hebreas, o sea, también se les dice hebreas y mujeres hebreas. ¿Qué quieren decir estos hombres? Estos nombres. Las fuentes sugieren que la palabra hebreo constituye un término más antiguo y más amplio que el término israelita, que se usó regularmente cuando los extranjeros hablaban al pueblo de Abraham o hablaban de ellos. Y mire, yo les recuerdo en Génesis capítulo 39, los versos 14 y 17, dice: llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él para mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Verso 17. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Luego pasemos a Génesis 40:15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel, y que el nombre hebreo, o sea, la palabra hebreo en el idioma hebreo, es la palabra ibri, sin H y con B labial. Ibri puede trazarse el nombre Eber, o sea, el hijo de Chen, con S-H-E-M, Chen. En Génesis 10:21 dice así, de esta manera: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Doy una aclaración en cuanto al diccionario bíblico de Harper. Dice que el término tenía claramente la intención de ser una designación de un grupo étnico o nacional. Sin embargo, podemos ver que no se está de acuerdo con ello, diciendo que el origen del nombre forzosamente quedará en el misterio, y esto realmente podría ser pues la realidad. Exactamente, este origen del nombre hebreo forzosamente podría quedar en el misterio, porque, como le vuelvo a repetir, fue usado mucho antes que cuando se designó llamarles a ellos israelitas. Bueno, pero veamos cómo es que comienza el sufrimiento intenso. Y esto de cómo comienza el sufrimiento intenso nos lo dicen los versos 11 y 12. Dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón
y Ramesés. Éxodo 1:11, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué situaciones reales estuvieron detrás de la esclavización de los israelitas? Apareció de pronto el ejército egipcio derribando puertas y arrastrando hombres robustos y llevándoselos a campos de trabajo forzado. Colocaron avisos en los que exigían que los hombres se presentaran a trabajar, a la vez que establecían castigos si no lo hacían. Todas estas son interrogantes que les estoy haciendo. Hermanos, hermanas, no tenemos esos detalles. La Biblia no nos da esos detalles y nosotros tenemos que limitarnos a analizar lo que ella nos ha dejado revelado a través del Espíritu Santo. Sí sabemos que los esclavos israelitas construyeron 2 ciudades de abastecimiento. O sea, fíjense bien, los esclavos israelitas. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Pitón y Ramesés. Ramesés fue la ciudad que construyó Ramesés II y a la que dio su nombre, mientras que Pitón era la Sucot de la que habla la Biblia. Vamos a Éxodo 12:37. Dice acá: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Luego dice Éxodo 13:20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Luego en Números 33:5 y 6, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Entonces, ambas estaban situadas en el delta oriental. Miren lo que dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? He aquí la primera declaración de un tema importante de Éxodo. ¿Cuál es esa primera declaración de un tema importante de Éxodo? Dios estaba con su pueblo y llevaría a cabo su voluntad. Se lo repito, Dios estaba con su pueblo y llevaría a cabo su voluntad. Nada de lo que Faraón ni los egipcios hicieran podía obstaculizar sus propósitos. De hecho, el resultado de la opresión parece haber sido el opuesto de lo que Faraón pretendía, en vista de que los israelitas se multiplicaron en lugar de disminuir en número. Esto es bien claro. Miren lo que tenemos en los versos 13 y 14 del versículo 1. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, lo que nosotros vemos es que los gobernantes de Egipto redoblaron sus esfuerzos para utilizar a Israel. El autor hace varias expresiones para enfatizar todo lo que se estaba haciendo para perjudicar
a los israelitas. La versión Reina Valera dice que los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre. Y la Nueva Versión Internacional dice que en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los trataban con crueldad. Fíjense, el énfasis está con crueldad. Sin embargo, la servidumbre amarga y dura no impidió que los israelitas siguieran aumentando en número, y Faraón consideró que era necesario tomar otras medidas. Por eso miren lo que vemos de los versos 15 al 17, que es lo que se nos presenta acá. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Claro, todo esto ya lo venimos estudiando, pero es importante para corroborar, darle énfasis y comprender más claramente lo que aquí se nos está diciendo. La siguiente estratagema de Faraón era requerir que las parteras le dieran muerte a los bebés varones de los israelitas cuando nacieran. La frase "en sus partos", fíjense bien, en sus partos, que es la palabra hebrea oven con o al principio, oven labial, oven, literalmente es sobre las dos piedras. Mire qué cosa más curiosa. Toda mujer, cuando va a dar a luz, hoy en los tiempos modernos, en los hospitales existen mesas especiales para que la mujer tome una posición y pueda dar a luz. Pero en aquellos tiempos era en una forma totalmente rudimentaria, aparentemente queriendo decir, pues, cuando dice sobre las dos piedras, el asiento sobre el que se acostumbraba colocar a la mujer que estaba por dar a luz. ¿Ve? Entonces a los niños se les debía dar muerte porque eran potenciales guerreros y rebeldes, y las niñas que quedaban podían dar a luz a los hijos de los egipcios, ¿ve? Incrementando así la población egipcia. Entonces las parteras desobedecieron a Faraón porque le temieron a Dios. Esto es bien claro, puesto que a estas mujeres se les llama parteras de los hebreos y tenían nombres semíticos, lo probable es que eran mujeres israelitas. Por lo tanto, en cierto modo no nos sorprende que le temieran a Dios. El versículo contiene la primera mención de Dios por nombre en Éxodo. Sin embargo, lo que vemos es la mano providencial de Dios. Ciertamente estaba detrás de todo lo que sucedió antes, porque el pueblo creía en Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que Faraón perdió de nuevo. ¿Ves? Y vamos a ver una lección especial sobre esto a su debido tiempo. Faraón perdió de nuevo. Entonces, un aspecto curioso de la historia es que solamente se mencionan a dos parteras. ¿Acaso un grupo de millones de personas necesitaron solamente dos parteras? Bueno, la explicación que tenemos para esto, la explicación más común es que las dos que se mencionan
estaban a cargo de las parteras de Israel, como quien dice eran por decirlo así, las parteras jefes. ¿Ve? Miren lo que nos dice Éxodo 18 al 21. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esto es lo que vemos acá. Entonces, cuando Faraón preguntó por qué no habían llevado a cabo sus órdenes, las parteras aparentemente mintieron y le dijeron que las mujeres hebreas daban a luz a sus bebés antes de que llegaran las parteras a asistirles. Faraón pues aparentemente aceptó la versión improbable de las parteras, lo cual le da, por decirlo así, un toque de humor a la narración. Faraón pretendió actuar como una persona sabia, sin embargo, fue lo suficientemente incrédulo como para creerle a la forma sagaz cómo es que las parteras contestaron a su pregunta. Podemos decir pues que dos humildes mujeres hebreas silencian al rey de Egipto. Qué ejemplo de sabiduría con tan solo un comentario. Es irónico, pues, por supuesto, en vista de que ningún rey digno de su cetro habría considerado satisfactoria la respuesta, mucho menos viniendo de dos parteras. ¿Ve? Mucho menos viniendo de dos parteras. Consecuentemente, el plan no funcionó. Los israelitas siguieron multiplicándose y Dios bendijo a las parteras de una manera especial. Por eso la Escritura dice que hizo bien a las parteras y dice que prosperó sus familias. Hay una de las versiones que dice que les dio familias. A lo mejor podría sugerir que anteriormente pues no podían tener hijos. Entonces, el pasaje trata de incremento en la población. Los israelitas se habían multiplicado. Los egipcios habían tratado de impedirles que crecieran más. Sin embargo, las medidas tomadas por Faraón no funcionaron. Eso es bien claro. Cuando las parteras alentaron el plan que Dios tenía de hacer de Israel un pueblo grande, se aseguraron para sí familias grandes. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Encontramos una sugerencia sutil de la aprobación de Dios en el hecho de que se les menciona por nombre en el pasaje. Esto les da dignidad e importancia, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque en contraste a Faraón, Faraón es dejado en el anonimato, no se da el nombre. Hace unos momentos yo, por la historia, les he estado nombres de faraones posibles que fueron, pero exactamente no se puede establecer que esos nombres, que esos eran los faraones que gobernaran. Es decir, que el plan de Faraón, rey de Egipto, poderoso monarca de la nación más grande del antiguo cercano oriente,
fue frustrado por las parteras insignificantes, por dos parteras insignificantes que fueron consideradas por Dios como muy importantes. Bueno, yo cuando me pongo a pensar en esto, se me viene a la mente el caso de mi madre. Ella usaba parteras para los 4 hijos que tuvo, los 4 varones. Usaba una señora partera que le asistía en su casa. Solo yo fui asistido en el Hospital Rosales porque la partera que le asistía le dijo sabiamente que venía cruzado y que tenía que ir al hospital para que, puedo decir en mi lenguaje que yo entiendo, que me enderezaran dentro del vientre de mi madre. Fue algo, ella lo contaba como algo totalmente muy doloroso. Y gracias a Dios aquí estoy vivo enseñando palabra de Dios a mis 73 años, ¿verdad? Dios quiso preservarme la vida. Bueno, me voy a quedar acá, voy a seguir en la próxima clase, donde voy a dar lecciones muy importantes en relación a este tema que estamos estudiando, precisamente de Israel en Egipto. Oremos. Padre eterno, te damos gracias pues porque tú nos has permitido el presentar una lección más sobre este bello libro de Éxodo, del cual también aprendemos mucho. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.